Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. En el pasado tutorial vimos cómo crear e insertar citas y referencias bibliográficas en nuestros documentos. En este penúltimo tutorial del curso dedicado al LibreOffice Writer vamos a ver las opciones que tenemos para dar salida a nuestro documento una vez que lo hemos acabado. En concreto vamos a ver tres opciones: su impresión a papel, exportar al formato PDF y exportar a otros formatos como el JPG, el PNG, el TXT o el HTML. Vamos a ver ahora las opciones que tenemos para imprimir a papel. Pero antes de imprimir a papel o exportar a PDF, yo os recomiendo realizar una previsualización. Y esto lo haremos desde este icono que tenéis aquí, previsualizar la página. O también lo podréis hacer desde el menú archivo, previsualizar la página. Si le damos, en esta previsualización podéis ver las hojas completas de vuestro documento. Así, a simple vista, podéis ver si todo está correctamente encajado. Aquí, por ejemplo, vamos viendo, vamos bajando con el ratón y va bajando de página en página. Y podéis ir viendo si está todo en su sitio. Aquí, por ejemplo, aquí abajo, esto no queda muy bien, que aparezca un encabezado al final de página sin ningún texto, el 2.7. Vamos a volver al documento en su modo de diseño y vamos a corregirlo. Para eso quitamos la previsualización de página. Vamos al 2.7, aquí tenemos el índice, que ya aprendimos a hacerlo en otros tutoriales. Entonces, en el 2.7, vamos. ¿Veis? Y aquí no queda muy bien esto. Le voy a dar un salto de página. Insertar, salto manual de página. Y ya se queda al principio de la siguiente página. Lo reviso y ya queda como yo quiero. Si volvemos a la previsualización, ahora ya queda bien. Bien, una vez que habéis hecho esta revisión, que os recomiendo que la hagáis siempre antes de imprimir o exportar a PDF, volvemos a la posición normal y vamos a imprimir. Para imprimir podemos hacerlo desde dos sitios diferentes, desde este icono, imprimir, o desde el menú archivo, imprimir. Si le damos, entramos a una ventana de configuración que tenemos en la pestaña inicial, general, otra pestaña que pone LibreOffice Writer, otra que pone diseño de página y una última que pone opciones. Vamos a ver los aspectos más importantes de esta ventana. En la pestaña general, aquí tenemos las diferentes impresoras que tenemos, que pueden ser impresoras virtuales de PDF, como estas de aquí, o nuestra impresora a papel, en este caso esta de aquí. En función de la que seleccionemos, aquí nos ofrece unos detalles sobre la impresora. Pero bueno, esto no es muy relevante. Opciones que tenemos en la pestaña general. Podemos definir las páginas que vamos a imprimir. Tenemos todas las páginas. Podemos seleccionar un número de páginas determinado, que lo podemos hacer de la siguiente manera. Si lo que queremos es un intervalo de páginas, lo haremos de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo quiero imprimir de la 3 a la 8, pondremos 3-8. Si ahora además, aparte de estas páginas, quiero, por ejemplo, imprimir la página 14, haré coma 14. También sirve punto y coma. Por ejemplo, la página 18. O sea, utilizaremos como separadores la coma o el punto y coma. Coma, y si quiero otro intervalo, por ejemplo, de la 10 a la 12. Aquí nos imprimiría las páginas de la 3 a la 8, la 14 a la 18 y volvería hacia atrás de la 10 a la 12. Esta es la manera de seleccionar las páginas concretas que queremos del documento, si es que no queremos imprimirlo todo. Si antes de entrar a esta ventana hacemos una selección de parte de nuestro texto, después aquí, si marcamos esta opción, selección, solo se imprimirá ese texto concreto. Por último, aquí tenemos la posibilidad de imprimir en orden inverso. Es decir, nosotros ahora tenemos que al imprimir, nuestra impresora imprimirá primero la página 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4, etc. Si lo hacemos al revés, imprimir en orden inverso. Lo que hará es, fijaros en la previsualización, ha puesto la última página e imprimirá la página 17, después la 16, después la 15, después la 14. Así, en función de la configuración de vuestra impresora, a lo mejor os interesa hacerlo de esta manera, porque así os aparecen, digamos, ordenadas las páginas de vuestro documento. También tenemos la opción de el número de copias. Aquí tenemos cantidad de copias. Podemos hacer las copias que queramos. Si por ejemplo ponemos 2, ya nos ofrece esta opción de ordenar. Primero hará un documento y después hará otro. Si le decimos imprimir en orden inverso, pues hará primero de la 17 a la 1 y después hará de la 17 a la 1. Si no ponemos ordenar, lo que hará será imprimir primero las 2.17, después las 2.16, después las 2.15 y si quitamos imprimir en orden inverso, primero hará 2 veces la hoja 1, después 2 veces la hoja 2 y así.
Por eso, cuando tenemos varias copias, lo más normal es utilizar la función de ordenar, para que te haga primero un documento entero y después otro. En relación a esto, tenemos en la pestaña Opciones esta opción que es crear trabajos de impresión individuales para la impresión ordenada. ¿Qué quiere decir? Imaginaros que tenéis un documento que lo queréis imprimir 20 veces. Si esta opción no la seleccionáis, lo que haréis es mandar una única orden de impresión. Hará 20 copias, primero una copia, después otra copia, después otra copia, pero si en algún momento esa copia de impresión falla, pues se pierde. En cambio, si le decimos crear trabajos de impresión individuales, hará 20 órdenes de impresión. En vuestra bandeja de la impresora os saldrán 20 órdenes. Si una falla y la borráis, pues las otras seguirán estando. Es un pequeño detalle que tenéis. Tenemos la opción de imprimir en un archivo, es decir, no se imprimirá a papel ni a PDF, sino en un archivo que es del tipo PRN. Este es un tipo de archivo que lo utilizan en las reprografías, pero en este caso no es muy relevante. Cancelamos, volvemos a imprimir. Y aquí tenéis dos opciones en función de las preferencias de vuestra impresora. En general, esta última pestaña no es muy importante. Volvemos a la pestaña de General. Ya hemos visto las páginas que podemos imprimir y el número de copias. Y por último tenemos la opción de imprimir los comentarios. Normalmente lo tendremos en ninguno, pero podemos imprimir solo los comentarios, situarlos al final del documento, situarlos al final de la página en los que se encuentra ese comentario o situarlo en los márgenes. ¿Qué es un comentario? Un comentario es, cancelamos, esto que tenéis aquí, que como ya vimos en otro tutorial, lo podremos hacer desde el menú Insertar, Comentario. Pues bien, estas entradas, estos comentarios, tenemos la opción de imprimirlos o no. Como habéis visto, lo podemos hacer desde esta opción, Imprimir comentarios. La pestaña LibreOffice Writer. En general, en esta pestaña dejaremos las opciones tal como están, pues es lo más común que se hace. En contenido, fondo de página, si lo tenemos seleccionado, se imprimirá el fondo de página que hayamos definido. Si recordáis, esto lo hacíamos en formato, página, fondo. Aquí, el fondo que pongamos, si le ponemos un color de fondo, cancelamos, si volvemos a imprimir, en la pestaña de LibreOffice Writer, si lo tenemos seleccionado tal como está ahora, respetará esa elección que hemos tenido, imprimirá el fondo con el color que hayamos seleccionado. Si lo quitamos, lo hará en blanco. Igual que esto, imágenes y otros objetos gráficos, como tablas, etc. Lo normal, que si ponemos imágenes en nuestro documento, es porque queremos que se impriman a papel. Si lo quitamos, nos imprimirán las imágenes. Texto oculto, en principio no se imprime. El texto oculto lo podemos hacer aquí, por ejemplo. Selecciono un trozo, vamos a formato, carácter. Todo esto es un recordatorio que ya vimos en tutoriales del inicio del curso. Y aquí tenemos oculto, texto oculto. Aceptamos, desaparece. Si en la casilla de la ventana de imprimir le decimos imprimir el texto oculto, lo imprimirá. Lo normal es que si hemos seleccionado un texto oculto es porque no queremos que se imprima. Y por tanto, lo normal es tenerlo no seleccionado. Volvemos a la ventana. En LibreOffice Writer. Y la otra opción que normalmente está seleccionada es controles de formulario. Si nosotros insertamos un formulario, pues los controles se imprimirán. Si no queremos que se impriman, lo quitaremos. También os recuerdo que en este curso realizamos una lección específica sobre el diseño de formularios. Otra opción, color. Imprimir texto en negro. Si tenemos en nuestro documento textos en color, imágenes a color, aunque en la impresora tengamos seleccionado imprimir a color, si seleccionamos esta opción, siempre lo hará en negro. Y por último tenemos páginas. Imprimir páginas en blanco insertadas automáticamente. Esto es un tipo de páginas que se insertan de manera automática y en este caso podremos definirle si queremos que se impriman o que las omita. Entonces esas páginas en blanco no aparecerán. En general, mi consejo es que esta pestaña dejarla tal como viene por defecto. Os la explico para que sepáis un poco cómo funciona, pero dejarlo como está es mi recomendación. Y en diseño de página. En el diseño de página podremos definir el número de páginas de nuestro documento que queramos que aparezcan por cada hoja, por cada folio de impresión y en el orden en que aparecen. Y aquí, en esta previsualización, lo vais a ver claro. Páginas por hoja, lo normal es una, es decir, imprimiremos una página de nuestro documento en una hoja. Si lo que queremos es imprimir 2 páginas de nuestro documento en una hoja, pues entonces seleccionaríamos 2. Y fijaros, aquí tenéis la página 1 y la página 2.
estas dos páginas irán las dos en una sola hoja y luego podemos definir el orden. Si por ejemplo ponemos 4, si variamos estas opciones, aquí vais viendo cómo va cambiando el orden de las páginas. Cuando tenemos varias páginas por hoja, podemos incluir un borde alrededor de cada página. Aquí veis en la previsualización. Lo quitamos y también tenemos la opción folleto. El modo folleto, digamos, es el modo libro, es decir, va a imprimirlo como si fuese un libro. Fijaros aquí, si tiramos para adelante, mirad, aquí empieza un capítulo, un encabezado de nivel 1. En los libros, cuando empieza un capítulo, este siempre empieza en la página de la derecha. Por tanto, esto es lo que él tiene en cuenta cuando hacemos esta opción. Cuando empieza un nuevo capítulo, un nuevo encabezado de nivel 1, forzará que siempre empiece en el lado de la derecha y dejará, si hace falta, una hoja en blanco en la parte izquierda, como veis aquí. Esta es la ventaja que tiene el utilizar folleto, porque directamente podremos obtener la impresión a modo libro. También tenemos estas opciones, que en la impresión imprima todas las páginas, o solo las páginas izquierdas, o solo las páginas derechas. Bueno, es una opción que hay. Bien, ya hemos visto la ventana general de impresión, para imprimir a papel. En general, lo más interesante, el número de páginas que queremos por hoja. Esto lo dejaremos igual. En la pestaña opciones lo dejaremos así, de esta manera. Y en general, elegir nuestra impresora. Si tenemos varias instaladas en nuestro ordenador, tendremos que elegir la impresora que queremos. Y esto es lo más importante a la hora de imprimir realmente. Es las páginas que queremos imprimir y el número de copias. Esto es lo básico, lo fundamental. Bien, vamos a ver ahora cómo exportar a PDF. Cancelamos. Para exportar a PDF tenemos dos opciones. Una es con este icono, pero en este icono, como veis, aquí pone exportar directamente como PDF. Es decir, si le damos a este botón, él lo exportará a PDF, pero sin aparecer ninguna ventana de configuración. Entonces, para poder configurarlo, tendremos que hacerlo desde Archivo, Exportar a PDF. Fijaros que aquí no pone exportar directamente a PDF, pone exportar a PDF. Si le damos, aquí nos aparece la ventana de configuración para poder exportar a PDF. De todas estas ventanas os voy a explicar lo que creo que es más importante. Igual que en la impresión, podemos imprimir todo el documento, seleccionar unas páginas determinadas, de la misma manera que hicimos con la impresión a papel, o una selección, como ya vimos. En cuanto a imágenes, si tenemos imágenes en nuestro documento, aquí lo que hacemos es reducir la calidad de la imagen a la hora de la impresión. Muchas veces insertamos una imagen que tiene una resolución muy grande, pero que después, cuando tú lo imprimes a papel, vuestra impresora tendrá una resolución determinada, que normalmente las impresoras funcionan a 300 dpi. Por tanto, él os hace una compresión de las imágenes para que tarde menos el exportarlo a PDF y ocupe menos el archivo. Esto yo os recomiendo que lo dejéis tal cual está. Podéis poner una marca de agua. Bueno, vamos a poner una para que veáis ahora en el ejemplo cómo queda. A mí no me gusta mucho la apariencia que tiene. Vamos a ver algunas opciones de aquí. Esta de aquí es una opción bastante interesante. Si la seleccionamos, este PDF que se va a crear, después LibreOffice lo va a poder abrir y lo va a poder editar. En cambio, si no lo ponemos, LibreOffice lo abrirá, pero estará en un modo poco amigable para la edición. Vamos a verlo ahora con un par de ejemplos, incrustando el archivo OpenDocument y sin incrustarlo, y veréis la diferencia. Vamos a dejarlo ahora seleccionado. De aquí, crear formulario PDF. Cuando hayamos diseñado un formulario dentro de nuestro documento, mantenerlo siempre seleccionado y no pasa nada. Exportar marcadores y exportar comentarios. Los comentarios es lo que hemos visto antes. Si los seleccionamos, exportará los comentarios también. Y exportar los marcadores. Vamos a dejarlo seleccionado y vais a ver lo que ocurre. Un marcador es, por ejemplo, esto. Esto es un marcador. Este encabezado, este estilo de encabezado, LibreOffice entiende que es un marcador. Entonces, vamos a dejarlo seleccionado. Y vais a ver cómo resulta en el PDF. Vamos a dejar también el comentario, para que así veáis lo que ocurre. Esta también es como en la impresión, exportar páginas vacías insertadas automáticamente, no es muy importante. Y esta opción, como aquí pone, es ver el PDF de la exportación. Es decir, si lo mantenemos seleccionado, cada vez que hagamos una exportación a PDF, automáticamente abrirá el PDF. Si no lo ponemos, él lo exportará a PDF, pero no lo abrirá. Tendremos que ir al archivo y abrirlo si queremos. Vamos a dejarlo en este tutorial siempre marcado para que así vais viendo cada vez que hagamos un cambio qué ocurre en el PDF. Bien, vamos a dejarlo así y vamos a ver qué ocurre. Recordad, hemos puesto una marca de agua y hemos incrustado el archivo OpenDocument. Hemos exportado los marcadores y los comentarios. Le damos a exportar y lo guardamos en el escritorio.
Y ahora, como os hemos puesto antes que se iba a abrir solo, lo hará. Aquí tenéis. Fijaros, la marca de agua que hace. A mí no me gusta nada. Ahora después lo quitaremos. Los marcadores. Fijaros, estos son los marcadores, que son los encabezados. Son estos encabezados. Si vamos, por ejemplo, al 226, nos lleva al 226. Esto es porque lo hemos hecho exportar los marcadores. Si vamos al principio, aquí tenemos el comentario, el PDF, lo que hace es hacer una señal y si ponemos el ratón encima, nos genera una ventana con el comentario. Bien, llegado a este punto, os quiero comentar lo siguiente. Como os habéis dado cuenta, yo estoy utilizando el visor de Adobe Reader. ¿Por qué? Este software no es software libre, pero yo he estado utilizando visores en software libre, por ejemplo el Evince, y todas estas opciones que le estamos diciendo a LibreOffice, por ejemplo, lo de exportar los marcadores, exportar los comentarios y otros que vamos a ver ahora aquí en esta pestaña, vista inicial, todo esto, toda esta información que le estamos dando, después cuando yo lo abro con el Evince, no me lo reconoce. Él siempre lo abre de la misma manera. Entonces, para que entendáis lo que ocurre en esta configuración del PDF, he optado por utilizar el visor de Adobe Reader que sí que reconoce todos estos cambios. Vamos a seguir. En general. Bien, habíamos dicho que habíamos incrustado el archivo OpenDocument. Bien, aquí tenemos nuestro documento. Lo voy a cerrar y, como os he dicho antes, lo voy a abrir con el LibreOffice. Abrimos el programa y le digo abrir. En el escritorio, aquí tenemos el PDF. Abrimos. Fijaros, él lo ha abierto. Y yo puedo seleccionar el texto de una manera normal, como si fuese un archivo de ODT. Puedo borrar. Es decir, es totalmente editable. Es como si fuese un archivo de LibreOffice Writer. En cambio, lo voy a cerrar. Voy a borrarlo. Y ahora volvemos a exportar a PDF. Y voy a quitar esta opción. La marca de agua también la hemos quitado. Voy a quitar ahora, para que veáis, exportar los marcadores. Y exportar los comentarios. Exportamos. Lo volvemos a guardar. Y lo va a abrir automáticamente. ¿Veis? Como he quitado los marcadores, él ya no reconoce los marcadores. Hay miniaturas, pero no hay marcadores, como hemos visto antes. El comentario estaba aquí, ya no aparece. Y ahora, si lo abro, voy a cerrar aquí. Y ahora, abro LibreOffice Writer y voy a abrir otra vez el PDF. Guía de trabajo. Abrimos. Fijaros, ahora está tardando más y está haciendo como un proceso para cargarlo. Y mirad. Lo trata como páginas, casi como imágenes. Fijaros qué tratamiento le da. Mira, son cuadros como cuadros de texto, no es fácilmente editable. Por eso, lo que os he dicho, si pensáis que ese PDF vais a necesitar modificarlo, si le hacéis esta opción, cerramos aquí, si le hacéis esta opción de aquí, lo podrá modificar. Si no, ya veis cómo aparece. Bien, a mí me gusta exportar los marcadores. Vamos ahora a quitar esto, pero bueno, que sepáis que esta opción es bastante útil. Esta pestaña, enlaces, no la vamos a ver, no me queda muy claro para qué sirve, sobre todo para un uso básico, un uso normal que podemos utilizar el 99% de las veces. Por tanto, lo vamos a dejar un poco secundario. Sí que me parece muy importante las pestañas Vista Inicial, Interfaz del usuario y Seguridad. En Vista Inicial, el PDF puede aparecer solo la página, los marcadores y las páginas como hemos visto antes, pero para que se vean los marcadores y página, aquí tendremos que tener exportar los marcadores. Si no ponemos exportar los marcadores, no podremos ver la vista inicial del PDF, que es esto, es decir, cómo se va a abrir el PDF. Si solo la página, con los marcadores y página, o miniaturas y página. Por ejemplo, yo aquí sí que le digo exportar los marcadores. Le voy a decir que cuando abra el PDF, solo aparezca la página. Luego, tenemos la posibilidad de que en la vista inicial del PDF, estas opciones, como predeterminado, que normalmente están así, o podemos ajustar el PDF a la ventana, ajustar a la anchura, ajustar al área visible o un factor de ampliación. Vamos a poner, por ejemplo, ajustar a la ventana. Y después,
la disposición de las páginas. Normalmente lo tendremos en predeterminado. Tenemos la opción de página sencilla, continuo y continuo de lado a lado. Vamos a poner página sencilla y vais a ver cómo lo hace. Y después vamos a cambiar a continuo para que veáis la diferencia. Vamos a exportarlo así. Exportamos al escritorio y guardamos. Lo reemplazamos. Y lo abre. Fijaros. Le he dicho yo que abra solo la página. Por tanto, los marcadores sí que están, pero en la vista inicial no aparecen. Aquí tenemos los marcadores. Fijaros, aquí los tenéis. Y aquí tenemos las miniaturas. Cerramos. Y habíamos puesto como página simple, no en continuo. Es una página, si le damos a la rueda del ratón, o aquí abajo, nos pasa de página en página. Es decir, pasa a páginas completas. ¿Veis? Aquí tenemos una, le doy un toque aquí abajo y me pasa a la siguiente página. Vamos a ver las diferencias que hay con lo que vamos a hacer ahora. Vamos a exportar a PDF otra vez. Aquí en la vista inicial. Aquí vamos a decirle que lo abra con miniaturas y página. Le podemos decir también que lo abra en una página determinada. Por ejemplo, le voy a decir que lo abra en la página 8. En vez de ajustar a la ventana, que como habéis visto se ve toda la página, le vamos a decir ajustar a la anchura. Y aquí le vamos a decir continuo. Si le damos a exportar, lo guardamos, lo reemplazamos y ahora se abrirá. Primero, lo abre en la página 8. Aparece en el panel las miniaturas, porque le hemos dicho que en la vista inicial sean miniaturas y páginas. Y después, ahora le hemos dicho en continuo. Si yo aquí le doy abajo, él va poco a poco. No va como antes que iba de página en página entera, sino él va en continuo. Fijaros que aquí se puede estar en una página y en la siguiente. Cerramos y volvemos a exportar a PDF. La vista inicial. Bien, ya lo hemos visto todo. La posibilidad del panel del PDF, como se puede ver, solo la página, marcadores y páginas, miniaturas y páginas. Abrir una página determinada y la ampliación. Y por último hemos visto la diferencia entre página sencilla y continuo. Continuo lado a lado es muy parecido a continuo. Pero lo fundamental es o página sencilla o continuo. Toda esta información se guardará en nuestro PDF. Interfaz del usuario. De aquí me parece interesante que pueda abrir en modo a pantalla completa. Vamos a vista inicial, vamos a dejarlo en solo la página, en página sencilla y en predeterminado, por ejemplo. Y de aquí, como os he dicho, me parece interesante abrir en modo a pantalla completa. Esta opción de aquí de transiciones es para el LibreOffice Impress. Aquí realmente no tiene ninguna utilidad, o por lo menos eso es lo que yo he visto. Vamos a dejarlo con la opción de abrir en modo de pantalla completa. Y exportamos. Guardamos, reemplazamos. Y aquí me dice, este documento está intentando poner a Acrobat en modo de pantalla completa. Es como una ventana de seguridad, pero bueno, en principio le vamos a decir que sí, no pasa nada. Y fijaros, el lo abre en pantalla completa. Y le hemos dicho en una página simple y él va de página en página. Yo ahora le doy a la rueda del ratón y me pasa de página completa. Para salir del modo de pantalla completa con el botón Escape salimos. Y ya está. Vamos a cerrar, vamos a ver unas últimas opciones que podemos hacer para que veáis con ejemplos. Aquí en vista inicial lo dejamos igual, bueno, ahora vamos a dejarlo continuo. Interfaz del usuario, vamos a quitar el modo de pantalla completa que ya lo hemos visto. Y aquí tenemos dos posibilidades más. Ocultar menús y barras de herramientas del PDF y después, en este caso estamos viendo todos los marcadores. Vamos a ir a la vista inicial y vamos a decir que el panel sea marcadores y páginas. En general le decimos exportar los marcadores, vista inicial, marcadores y página, y aquí en vez de decir de todos los niveles de marcadores le vamos a decir solo niveles de marcadores visibles nivel 1. Y le voy a decir ocultar los menús y ocultar las barras de herramientas. Y exportamos. Lo guardamos y lo reemplazamos. Fijaros, me vuelvo a abrir en la página 8 porque eso no lo había modificado. Me ha abierto el panel en el modo de marcadores y página. Como le he dicho que me los abra en el nivel 1 solo, fijaros, solo aparecen los niveles 1. Aquí si desplegamos ya vuelve a salir todo. Y está en continuo. Ahora movemos la rueda del ratón y aquí tenemos el final de una página y aquí el principio de la siguiente. Cerramos. Exportar a PDF.
Bien, pues aquí ya lo hemos visto todo. Y en seguridad, simplemente decir que podremos, estableciendo una contraseña, para abrir el documento, pondremos una contraseña, la tendremos que confirmar, y para permisos, que estos permisos son estos de aquí. Es decir, si nosotros ponemos una contraseña para permisos, por ejemplo, esta, le doy a aceptar, y ahora se me habilita estas opciones. Así, por ejemplo, vamos a hacer que en este caso nosotros lo que no queremos es que se pueda copiar y pegar parte del texto. Pues dejamos que se puede imprimir, se puede hacer todo salvo extraer páginas y lo dejamos así. Exportamos, reemplazamos y se abre. Aquí está. Aquí, por ejemplo, si me vengo aquí, selecciono un texto y le doy al botón de edición para copiar y está inhabilitado. Aquí lo tenéis. Bien, ya hemos visto las principales opciones que tenemos a la hora de exportar el PDF. Para acabar este tutorial vamos a ver que tenemos otras opciones para exportar. Voy a bajar el zoom aquí un poco. Vale. Otras opciones que tenemos para exportar. Vamos al menú archivo, exportar. Tenemos lo que hemos visto antes, exportar a PDF, pues ahora iremos a exportar. Y aquí podéis ver qué otras opciones tenéis. El PDF, que es el que hemos visto antes, el PNG y el JPG, que son archivos de imágenes, lo que hace es imprimir la página en que se encuentre el cursor. Es decir, no te va a imprimir todo el documento en un JPG. Por ejemplo, da igual JPG o PNG. Si decimos JPG y le digo guardar, aceptamos, vamos al escritorio y aquí lo tengo. Y aquí está, solo es esta página, solo tenemos una página, no es todo el documento. Exportar, hemos visto ya imágenes, luego tenemos la opción en MediaWiki TXT y también, por ejemplo, en formato HTML para páginas web. Hacemos este y lo guardamos. Vamos al escritorio. Le damos doble clic y nos lo abrirá con nuestro navegador predeterminado, en este caso el Firefox. Le cuesta un poco, pero al final lo hará. Y aquí lo veis. Fijaros cómo pone el comentario. Otra manera de exportar que tenéis. Bien, con esto terminamos el tutorial donde hemos visto las diferentes opciones que tenemos tanto para imprimir a papel, como para exportar a PDF, como a exportar a otro tipo de archivos. En el último tutorial del curso veremos las opciones disponibles que tenemos para el envío de nuestros documentos una vez que los hemos creado. Para eso utilizaremos el menú archivo, las opciones de enviar. Esto lo veremos en el último tutorial del curso. Cualquier duda o comentario que tengáis sobre este tutorial podéis hacerlo en el apartado de comentarios del vídeo. Y si os ha sido útil, os agradecería mucho que le dierais un me gusta. Nos vemos en el último tutorial del curso. Un saludo.